Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no Estamos de puedo vuelta. yo Ahora sí, como ya dejar lo su anuncié, hoy santo vamos a estar nombre en de el capítulo número alabar 3, y capítulo 3 de Primera de Juan, y vamos a estar leyendo una vez más desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Luego me acompañen, hermanos, a leer esta porción de la palabra. Dice así: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos, perdón, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él, perdón hermanos, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, vamos a iniciar esta sección ahora sí, hablando acerca de Dios es amor. Y tengo acá en la presentación, hermanos, para ustedes en esta noche, para que nos ayudemos todos en el estudio de esta noche. Dios es amor, capítulo 3, versículos 10 al 24, que ya hemos leído, y en esta sección vamos a considerar el requisito del amor fraternal, ya por segunda vez. Ya Juan ha mencionado este requisito previamente en la primera sección que vimos y ahora lo vuelve a mencionar, el requisito del amor. Note, hermanos, que la semana pasada terminamos nosotros hablando en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Usted quiere saber quién es hijo de Dios. Usted quiere saber quién es hijo del diablo, perdón. Hay una forma muy fácil. Vea lo que dice Juan. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, entonces no es de Dios. El que no hace justicia, es decir, el que no sigue, el que no cumple los mandamientos del Señor, no es no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿cuál es la conclusión lógica? Pues es un hijo del diablo. Quien no haga la voluntad de Dios es hijo del diablo. Pero hay otra
cuestión, hay otra situación importante que Juan menciona aquí. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, si usted no ama a su hermano, si yo no amo a mi hermano, no soy de Dios. Y si no soy de Dios, pues entonces la única opción que queda es ser un hijo del diablo. Solamente hay dos opciones. Solamente hay dos opciones, mis hermanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y a partir del versículo 11, Juan empieza a desarrollar esta nueva idea, este nuevo concepto, lo que es el amor de Dios. En el versículo 11, hablando ya ahora del amor, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por eso les pongo, hermanos, aquí en la presentación, el amor fraternal siempre ha sido un requisito. Cristo Jesús vino al mundo con una nueva enseñanza, con un nuevo evangelio, con un nuevo patrón de enseñanza tal vez nuevo en cierto sentido. Por eso es que en el Sermón del Monte, por ejemplo, Cristo Jesús en varias ocasiones le dijo a sus oyentes, oísteis que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Eso era lo que decía la ley. Cristo conocía la ley muy bien. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. Es una nueva enseñanza. Para los judíos solo era suficiente no matar. Pero Cristo ahora dice que la regla es un poco más estricta. Si nos enojamos con un hermano, nos convertimos en homicidas. Y es parte del mensaje que Juan empieza a desarrollar acá. Porque el amor entre hermanos en realidad no era un tema nuevo. Siempre ha sido un requisito el amor de Dios. Debemos recordar cuál era el primer gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero el segundo gran mandamiento era exactamente similar al primero. Después de amar a Dios con toda nuestra mente y fuerzas, alma, corazón, igualmente tenemos que amar a nuestro prójimo. No era un mandamiento nuevo. Ya los judíos lo conocían desde la ley de Moisés. Entonces, Juan dice aquí en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio de la creación. De hecho, el mismo Juan, en el versículo 12, nos va a introducir, hermanos, un nuevo ejemplo, si lo podemos mencionar de esta forma. O un ejemplo que se remonta no a la era mosaica ni siquiera, a la era de Moisés, sino que se remonta a la era patriarcal, específicamente en el tiempo de Adán y Eva. Y menciona el caso de Caín. El mensaje del principio siempre ha sido el mismo. Deben amarse. Sin embargo, Juan dice, no como Caín, en el versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín es el ejemplo que nos explica, hermanos, a cada uno de nosotros la actitud del mundo hacia nosotros. Es decir, el mundo, los hijos del diablo, odian a los hijos de Dios, en este caso a los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, Caín, hermanos, mató a su hermano. Y no estamos hablando de un hermano en la fe como nosotros, sino que mató a su hermano carnal, a su hermano en la sangre.
Se supone que entre hermanos, entre familia, nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos apoyamos. En resumen, nos amamos. Y el amor nos motiva a ayudar a nuestros seres queridos. El amor es esa motivación que nos hace hacer cualquier cosa por los seres a los cuales decimos amar. Sin embargo, Caín mató a su propio hermano. Y el mismo Juan dice, ¿por qué causa le mató? Realmente, ¿por qué Caín mató a su hermano? Dice, porque sus obras, las obras de Caín, eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, Juan está utilizando este ejemplo de Caín para decirnos, Caín no amó a su hermano. Y en la iglesia del Señor, que somos hermanos en la fe, compartimos una misma fe, una misma sangre. Cristo derramó su sangre por todos nosotros. Tenemos el mismo Padre Celestial, tenemos el mismo Salvador. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Todos somos iguales para con Dios. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo debemos amarnos. Sin embargo, hay casos de hermanos o hermanas que aún no hemos quizás aprendido a desarrollar ese amor por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Quizás, hermanos, por distintas razones, porque nos han hecho mal, porque hemos tenido alguna diferencia y no hemos aprendido a tolerarnos, no hemos aprendido a amarnos. Y Juan nos dice, hermanos, esto es un mandamiento que ha estado desde el principio. Y esa envidia, ese odio que Caín sentía por su hermano Abel, creció tanto, Caín llenó su corazón de ese odio, un corazón que tenía que estar lleno de amor, Caín lo llenó de odio y eso lo llevó al punto de hacer algo peor, que en este caso fue matar a su hermano. Literalmente le quitó la vida. Entonces usted va poniendo esta idea en su mente y usted dice, bueno, entonces el odio o la falta de amor me puede llevar a mí a hacer cosas aún más graves. No sería la primera vez que sucede algo así, que alguien le quita la vida a otro ser humano. Sabemos de esposos que han asesinado a sus esposas, esposas que han asesinado a sus esposos, padres que han asesinado a sus hijos, hijos que han asesinado a sus padres. Y hermano, no se sorprenda, no se sorprenda, esto también ha sucedido y puede suceder en la iglesia del Señor. Literalmente, que no solo que ofendamos a alguien, sino que sintamos, que alguien pueda sentir tanto odio y rencor por un hermano que hasta sienta el deseo de matarlo. Pues bien, cuando nosotros vemos el versículo 11 y el versículo 12, encontramos el contraste entonces del amor y la falta de amor. Luego en el versículo 13, Juan nos dice, hermanos míos, nos está hablando a nosotros Juan en esta noche, o nos está hablando el Señor a nosotros en esta noche a través de Juan y nos dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por eso les pongo aquí en la presentación, hermanos, Caín es el ejemplo que nos explica la actitud del mundo hacia los hijos de Dios. Juan dice, no debemos extrañarnos si el mundo, o sea, los hijos del diablo, los que están viviendo afuera, nos aborrecen. El mundo no nos ama. Más adelante o más al principio dijo Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos, llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Los hijos de Dios no podemos tener comunión con el mundo. Somos literalmente enemigos.
Ellos nos aborrecen a nosotros porque nosotros seguimos la voluntad del Padre Celestial o porque tratamos de seguir la voluntad de Dios. No nos quieren. Nosotros no podemos tener comunión con ellos y por eso ellos nos aborrecen. Y Juan lo dice en el versículo 13, no debemos extrañarnos de que esto suceda. En el versículo 14 y en el versículo 15, Juan desarrolla ahora este nuevo concepto. Lo tengo aquí en la presentación para ustedes, mis hermanos. El amor fraternal es evidencia de haber pasado de muerte a vida. Hay dos conceptos que la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis transmite. Hay solamente dos tipos de personas en este mundo, o los que están muertos o los que están vivos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. No hay puntos medios. Ahora, Juan en el capítulo 3, verso 14 y 15 nos dice, nosotros podemos darnos cuenta si alguien está muerto o si alguien ha pasado a vida. Yo puedo darme cuenta si aún estoy en muerte espiritual o si ya tengo vida espiritual. ¿Cuál es esa evidencia, Juan? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé esto? Por el amor fraternal. Ve el versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Note usted qué interesante, mis hermanos y amigos. El amor fraternal, entonces, es la evidencia, es el medio por el cual nosotros mostramos que tenemos vida eterna en nosotros. En otras palabras, el amor por mis hermanos es el fruto o es el resultado de la vida eterna que yo tengo en mí. Dice, hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado. Estas dos palabras, hemos pasado, están en tiempo perfecto. Ya hemos mencionado esto. Es decir, el tiempo perfecto en el griego es algo que sucedió en el pasado, pero que los resultados se mantienen en el presente. Es decir, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, recuerda, el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ese día nacimos de nuevo. Desde ese día nosotros pasamos de muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pasamos de muerte a vida. Y una muestra, una evidencia, un fruto que yo muestro en mi vida de que realmente sigo con esa vida espiritual que Dios me ha dado, es el amor que yo tengo por mis hermanos. Es el amor que mis hermanos tienen por mí. Hermanos, debemos amarnos unos a otros. Y por eso he dicho que la carta de Juan es una carta práctica, porque necesitamos practicar el amor. Hablamos mucho acerca del amor, conocemos los requisitos del amor, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Me entiende? Hemos hablado del amor, pero practicar el amor es algo de lo cual tenemos que mejorar. Y por eso Juan escribe estas palabras. Hay solamente dos opciones para los seres humanos, como ya lo mencioné. O estamos vivos o estamos muertos. El pecado, hermano, produce muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, para estar en vida necesitamos tener fe en Jesucristo y necesitamos vivir conforme a sus mandamientos. Hermanos, Juan habla tan sencillo que es imposible no entender esto. Está muy fácil de entender el versículo 14. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. La conclusión lógica es, si usted o si yo no amo a mis hermanos, estoy en muerte, estoy muerto. Puedo estar en la iglesia, puedo pretender alabar a Dios, pero estoy muerto en realidad. Y esto es muy importante, hermanos. Necesitamos ponernos a recapacitar, necesitamos ponernos a pensar en esto. Porque puede ser que en nuestras congregaciones hayan hermanos, o hayamos, encontremos hermanos que creamos estar alabando a Dios. Pero si tenemos un problema con alguien, si tenemos una diferencia con alguien, si no amamos a ese alguien, no somos de Dios. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es más, el versículo 15 dice Juan prácticamente lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. El que aborrece a su hermano es un homicida. Es un homicida. Yo sé que a nosotros nos indigna mucho, si usted me sigue en esta lección, a nosotros nos indigna mucho, por ejemplo, escuchar en las noticias que alguien le quitó la vida a otro ser humano. Yo soy uno de esos que dice, hermano, ¿cómo alguien tiene el valor de tomar una pistola y dispararle a otro ser humano? A mí me conmueven esas cosas. Yo no podría matar ni un animalito. Me los como carne, pero no podría ser capaz, no soy capaz ni siquiera de ver cuando están matando a un animalito. Y yo soy uno de esos que dice, hermano, ¿cómo hay gente? ¿Cómo pueden haber seres humanos que tienen en su corazón, que toman un arma y le disparan a otra persona? O toman un cuchillo y apuñalan a alguien y le quitan la vida. ¿Qué tienen en su corazón? ¿O qué no tienen en su corazón? Y uno se asombra, uno se sorprende y uno dice, ¿cómo alguien puede matar a otra persona? Pero leemos este versículo y Juan nos dice a nosotros hoy, en esta noche, que si yo no amo a mi hermano como Dios me dice que tengo que amarlo, es decir, lo aborrezco, no puedo verlo, no le puedo hablar, no me quiero relacionar con él. Si yo hago esto, me convierto automáticamente en un homicida. O sea, para Dios es exactamente lo mismo. Que yo tome un cuchillo y que vaya y asesine a ese hermano, o que tome la decisión de aborrecerlo, no relacionarme con él. Es exactamente lo mismo. Voy a ser merecedor del mismo castigo, porque Juan dice aquí, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, sabemos que alguien que ha asesinado a otra persona, si esa persona no se arrepiente, le espera el castigo eterno. O sea, la muerte espiritual eterna. No podrá ese alguien tener vida eterna. Y yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, sí, un asesino que no se arrepiente merece el castigo de Dios. Y juzgaríamos estrictamente en ese sentido. Pero leemos 1 Juan 3:15 y entendemos que si yo estoy enemistado con un hermano y no soy capaz de amarlo, merezco el mismo castigo. Delante de los ojos de Dios, que Él es justo, Él me está diciendo hoy en esta noche que soy digno de la misma recompensa. ¿Ok? Entonces, note que Juan dice, hermanos, en el versículo 14, verso 15, que no amar al hermano es igual o es lo mismo que estar muerto.
espiritualmente hablando. Y no estamos muertos por no amar al hermano, sino que no amamos al hermano porque ya estamos muertos. Aborrecer a nuestro hermano es equivalente entonces a ser un homicida. Y este concepto es muy importante, es muy interesante lo que les estoy diciendo. No estamos muertos porque no amamos al hermano. No, es que no podemos amar a nuestro hermano porque ya estamos muertos. Es decir, hay algo en el fondo que nosotros necesitamos arreglar. La vida eterna o la vida que se menciona aquí en el versículo 15 es la vida eterna, no la vida física, ¿no? Que nosotros tenemos para poder respirar y caminar. Se refiere a esa vida que solamente Dios puede dar cuando nacemos de nuevo. El versículo 15, hermanos, ¿qué tal que en la iglesia del Señor hayan homicidas alabando y adorando al Padre Celestial el primer día de la semana? Oh, hermano, entramos al edificio y escogemos dónde sentarnos porque no queremos estar a la par de tal hermano. Pero vamos a cantar al Señor, vamos a tomar la cena del Señor. El que aborrece a su hermano tiene el mismo espíritu de aquel que mata, como Caín, que no amó a su hermano y lo mató. En Mateo 5:21, hermanos, quiero leerlo porque es prácticamente lo que les he mencionado hace un momento. Y yo sé que Juan escuchó este sermón en el monte. En Mateo 5:21 dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, este es un tema serio. Este es un tema serio. Juan nos está hablando a nosotros de algo que es importantísimo. La vida en comunión. La vida de iglesia es una vida de comunión. Y nosotros no podemos escoger con quién relacionarnos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que relacionarnos con todos. Tenemos que amar a todos. Porque Dios nos amó a todos. Porque Cristo Jesús dio su vida por todos. No solamente por mí, sino por todos. Se supone que somos una familia. Dios Padre y nosotros sus hijos. Esa es la bendición que encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para poder ser llamados sus hijos. Si somos sus hijos, la conclusión lógica es que somos hermanos entonces. Dígame, ¿cuál padre, hablando físicamente, cuál padre o cuál madre le gustaría ver a sus hijos peleando o le gustaría ver a sus hijos enemistados, que no se hablan? No. Si nosotros tenemos hijos y nuestros hijos tienen diferencias entre ellos, les invitamos, les exhortamos, les instruimos a que arreglen sus diferencias, a que se pidan perdón. Y nos da gozo ver a nuestros hijos compartir, nos da gozo ver a nuestras hijas o a nuestros hijos amándose, abrazándose. Imagine el gozo que el Señor siente cuando ve a sus hijos adorar en espíritu y en verdad porque se están amando. Pero ¿cómo se sentirá el Señor si al domingo o el día que venimos a adorarle tenemos enemistades entre nosotros y no nos hablamos, no hemos aprendido a solucionar nuestras diferencias? Un homicida, mis hermanos, puede ser perdonado. De hecho, Jesús lo hizo en la cruz. Perdonó al ladrón que estaba en la cruz. De hecho, Jesús también perdonó a Pablo, que había sido un homicida. Un homicida puede ser perdonado, pero alguien que tenga odio en su corazón,
jamás podrá tener vida eterna permanente en él. Es lo que Juan nos dice al final del versículo 15. Entonces, en la siguiente sección, o en los siguientes versículos, Juan nos va a explicar qué significa amar a mi hermano o qué significa odiar a mi hermano. Juan nos está diciendo que tenemos que amar a los hermanos. Ok. Alguien podría decir, bueno, sí, yo amo a mis hermanos, yo amo a todos mis hermanos. Oro por ellos, los abrazo, los saludo cuando llego al edificio. De vez en cuando los llamo. Pero Juan, por favor, explíquenos, Juan, ¿cómo verdaderamente yo muestro que amo a mis hermanos? Y de eso trata la siguiente sección, versículos 16 hasta el versículo 18, que leemos a continuación. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Déjenme ayudarle con la presentación, hermanos, muy bien. Hablemos ahora acerca de la esencia del amor fraternal. ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de amar? ¿O cómo es que nosotros aprendimos o aprendemos a amar? En el versículo 16, Juan introduce ahora este bello pensamiento. En esto hemos nosotros conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es decir, el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz es la motivación más grande que nosotros tenemos para amar a nuestros semejantes. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Vea que aquí entre paréntesis, mis amados hermanos, en la presentación les pongo que el sacrificio de Jesús fue en primer lugar voluntario. Fue sin egoísmo porque Él ocupó mi lugar. ¿Por qué digo que es voluntario? Note que Juan dice, Él puso su vida. Contrario a lo que muchos puedan pensar, a Jesús no lo mataron. En varias ocasiones, hermanos, Él dejó claro que Él iba a dar su vida voluntariamente. Cuando estuvo delante de Pilatos, Pilato le dice, ¿eres tu rey? El Señor Jesús le dice, sí, lo soy. Y en esa misma ocasión, Pilato le dice, contéstame, ¿eres tu rey? ¿Que acaso no te das cuenta que tengo la autoridad para matarte o para soltarte? Y el Señor Jesús le dice, no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes vendrían a pelear por mí. En el huerto del Getsemaní, cuando vienen a arrestarlo, y Pedro toma la espada y quiere defender al Señor, le corta la oreja a Malco y el Señor Jesús lo detiene y le dice, no, tranquilo Pedro, así no es como se va a ganar esto. El que mata a espada por la espada va a morir. Yo podría ahora mismo llamar legiones de ángeles que vinieran a defenderme, pero esa no es mi misión. Ese no es el punto de esto. Cuando le gritaban en la cruz al Señor Jesús, bájese de esa cruz, sálvese a sí mismo, sálvenos a nosotros también. Jesús lo pudo haber hecho. Pero no eran los clavos lo que sostenían al Señor Jesús en esa cruz. No fueron los clavos.
sino el amor por la humanidad. El amor por usted, el amor por mí, fue lo que hizo al Señor Jesús permanecer en esa cruz hasta la muerte. Por eso el sacrificio del Señor Jesús fue voluntario. Él puso su vida, dice Juan, por nosotros. Es decir, fue un sacrificio que no tenía motivos egoístas. El Señor Jesús no murió en la cruz por un beneficio personal, sino por un beneficio que iba a ser para toda la humanidad. Y eso le incluye a usted, me incluye a mí. Y como Él murió por nosotros, entonces, dice Juan, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Note, hermanos, la motivación de la cual habla Juan. O sea, saber que el Señor Jesús dio su vida por mí desinteresadamente, me debe motivar a mí a hacer exactamente lo mismo por mis hermanos. Y nosotros debemos comprender que hacer lo mismo por nuestros hermanos no es literalmente morir en una cruz, no es literalmente que nosotros vamos a dar nuestras vidas para salvar a nuestros hermanos, porque obviamente esa es solo una obra que Cristo Jesús podía realizar, nadie más. Pero sí que Juan se refiere al sentido de responder con el mismo espíritu a los problemas y a las necesidades de nuestros hermanos voluntariamente, sin egoísmos y con misericordia. Es decir, hacer por ellos. Nosotros debemos hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer. La vida práctica, la vida cristiana práctica. Así como Cristo me amó, yo debo amar a mis hermanos. Y a partir del versículo 17 encontramos la aplicación práctica del amor fraternal. Ok, yo tengo que dar mi vida por los hermanos, tengo que amarlos, pero ¿cómo voy a amar a mis hermanos? Muy sencillo, dice Juan en el versículo 17. Pero si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Vea qué práctico lo que Juan dice. Juan habla acerca de que los cristianos tenemos la capacidad de ayudar a otros en sus necesidades. Es decir, no se está refiriendo específicamente a millonarios o a ricos, porque alguien, una vez más, podría pensar, hermano, yo soy muy pobre para ayudar. Yo no tengo las mismas posibilidades que alguien que es rico. Pero Juan no se está refiriendo aquí a ricos o a millonarios. No solo ellos pueden ayudar. Hermanos, todos tenemos algo que compartir. Y Juan dice que el que tiene bienes de este mundo, se está refiriendo específicamente a los medios materiales que ayudan a sostener la vida física. Es decir, a los alimentos, a la ropa, al calzado, las cosas necesarias de la vida. ¿Quién no le ha regalado algo a alguien? ¿Quién no ha recibido? Hermano, yo he sido uno que he recibido regalos, obsequios de mis hermanos en Cristo. No me da pena decirlo. En algunas ocasiones he tenido necesidad y mis hermanos en Cristo me han socorrido, me han ayudado para poder comer, para poder vestir, para poder tener calzado. Porque eso es lo que se supone que se hace en la familia. En la familia se apoyan, en la familia se ayudan. Y aquí Juan usa un ejemplo muy práctico. El que tiene bienes de este mundo, el que tiene algo para compartir y ve a su hermano tener necesidad, es decir, si yo tengo suficiente en mi casa, gracias a la misericordia del Señor, y yo veo que alguno de ustedes, mis hermanos, tiene alguna necesidad, le hace falta ropita, le hacen falta zapatitos,
que no tiene usted comidita en su casa. Y yo lo veo, no es que usted viene y me lo dice, no, yo lo veo. Pero yo digo, bueno, vamos a orar por él, voy a orar por él para que el Señor le ayude. Si yo puedo ayudarle, Dios va a usarme a mí como un medio para bendecirle a usted, que es mi hermano en Cristo, o usted bendecirme a mí. Pero si yo, por el contrario, digo, pues no, primero están mis dientes y después mis parientes. Primero pienso en mí, después el hermano que ve a ver cómo sale él adelante. Y cierra, dice Juan, si yo veo a alguien tener necesidad y cierro contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La motivación para ayudarnos entre nosotros es reconocer la relación que tenemos. Es decir, ambos somos hijos de Dios. Cerrar el corazón, ¿qué significa? Hermanos, es esa falta de amor. Si hay amor de Dios, es decir, si el amor de Dios está en nosotros, el amor ágape, esto no sucederá. Es la pregunta que Juan hace aquí. Si yo cierro contra alguien mi corazón para no ayudarle, ¿cómo puedo decir que el amor de Dios está en mí? Si el amor es el motivante, es la motivación que ayuda a alguien a llevar a ese amor a la práctica. A esto es lo que vamos. El amor práctico. Por eso es que Juan en el versículo 18 nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Cerrar el corazón literalmente significa cerrar la puerta de nuestra casa, cerrar la bolsa que contiene los bienes, cerrar nuestra alacena. ¿Me explico? Pero si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros y sabemos que en nuestra casa hay suficiente para compartir, vamos a compartir con la persona que necesita. Pero la conclusión lógica es, si usted no comparte, realmente usted no tiene amor. Si usted ve a su hermano en necesidad y no le ayuda, usted no tiene el amor de Dios. Porque el amor ágape, el amor de Dios, el amor ágape siempre da, siempre comparte. De tal manera amó Dios al mundo que Dios nos dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque de tal manera es su amor. El amor ágape siempre comparte con aquel que necesita. Hay dos clases de amor. Hay dos clases de amor según lo que Juan nos dice en el versículo 18. Hay amor que es de palabra y de lengua. Y hay amor que es de hecho y en verdad. ¿Por qué Juan menciona esto, hermanos? Porque es una verdad. Es una verdad que existía en ese tiempo y es una verdad que existe también hoy en nuestros días. Hay quienes aman de palabra y de lengua. Decir es fácil. Permítame ayudarle aquí que había olvidado, hermano. Dos clases de amor. Decir o hablar es fácil, pero en realidad eso no prueba nada. Es decir, yo le puedo decir a mi esposa todos los días por la mañana, mi amor, te amo, te amo. Te amo hasta el infinito y más allá. Te amo hasta la luna. Y puedo recitarle poemas todos los días de amor. Pero si a la hora de que ella tiene una necesidad, yo no compro la comida, no le compro su ropa, sus zapatos, no pago la renta de la casa. Hermano, en realidad no le estoy mostrando mi amor. Se lo estoy manifestando de palabra, pero las palabras no prueban nada. Y es lo que Juan está diciendo aquí, arriba, en el versículo 17. Si vemos a nuestro hermano tener necesidad y no le ayudamos, de nada nos sirve decirle, hermano, te amo. Hermano, que Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, voy a orar por ti. Eso no ayuda en nada.
Mostremos ese amor. El otro tipo de amor es de hecho y en verdad. Es decir, el amor tenemos que mostrarlo con hechos. No me malentiendan, no estoy diciendo, ni Juan tampoco está diciendo, que no podemos expresar nuestro amor con palabras. Tenemos que expresar nuestro amor con palabras. Palabras de ánimo, de elogio. Claro que sí, son importantes. ¿A quién no le gusta recibir palabras de elogio? Pero esas palabras tienen que ir acompañadas de hechos y también en verdad. O sea, es una expresión sincera a las necesidades de mi hermano. Si yo veo a mi hermano tener necesidad, eso me va a conmover por el amor que yo le tengo, me va a conmover y lo voy a ir a ayudar. Y por eso Juan hace esta petición. No amemos, hermanos. Esa es la sugerencia que Juan nos hace en esta noche. No amemos solo de palabra o de lengua. Eso es muy fácil. Cualquiera lo hace. Sino que amemos de hecho y en verdad. Es decir, que nuestro amor no sea fingido. Nuestro amor tiene que ser sincero y no esperemos o no demos esperando recibir algo a cambio. No ayudemos al hermano pensando que algún día ese hermano necesita o tiene que pagarnos o devolvernos eso que hicimos. ¿Me explico, mis hermanos? Es prácticamente del amor genuino, del amor ágape, de lo que Juan está hablando aquí. Luego, del versículo 19 hasta el 24, en esta última sección, hermanos, nosotros encontramos la evidencia de que somos de la verdad. Vamos a considerar el versículo 19 y vamos a terminar la lección de esta noche con el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vea lo que dice Juan, hermanos. Y en esto conocemos que somos de la verdad. La expresión en el versículo 19, en esto, ¿qué es esto? Si usted continúa o está siguiendo el contexto, se da cuenta que en esto significa amar a los hermanos en hecho y en verdad. Si usted está amando a su hermano en hecho y en verdad, si yo estoy amándolos a ustedes en hechos y en verdad, entonces sí, y solo sí, realmente yo voy a conocer que estoy en la verdad o que soy de la verdad. En otras palabras, nada, mis hermanos, refleja más el carácter de Dios que el amor que yo tenga por mis hermanos. Aquí en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido, porque Dios es amor. Nada refleja más el carácter de Dios que el amor. En esto le dijo Jesús a sus discípulos, en Juan, allá, hermanos, en la última cena, en el capítulo 13, versículo 34, 35. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros como yo les he amado. Ser de la verdad es un tema muy importante en la carta de Juan. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, pero como yo les he amado. En esto le vamos nosotros a demostrar al mundo que realmente somos hijos de Dios. Si las personas que nos visitan ven que nos amamos unos a otros. De lo contrario, si alguien nos visita en la congregación y no logra ver ese amor entre nosotros, estamos predicando algo mal. Estamos predicando algo erróneo. En esto podemos conocer la verdad. Y aseguraremos, dice Juan, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Asegurar nuestros corazones, convencer a nuestros corazones. La palabra asegurar en este contexto significa o traduce algo como
persuadir o convencer. ¿Qué es lo que Juan quiere decirnos aquí, hermanos? Juan quiere decirnos que si nosotros amamos a los hermanos, vamos a convencer a nuestro corazón o vamos a estar convencidos en nuestro corazón que estamos bien con Dios porque estamos practicando el amor. Es decir, es la seguridad que nosotros vamos a tener. Nos vamos a sentir bien, convencidos, alegres de que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque realmente estamos amando a nuestros hermanos. Y esta expresión, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, delante del Señor. Nuestros corazones se refiere a los pensamientos internos, a esas emociones íntimas que nosotros tenemos y también a la conciencia que nos acusa cuando actuamos mal o nos defiende cuando hacemos el bien. Es decir, si vemos a un hermano tener necesidad y no lo ayudamos, en el fondo va a haber algo que nos va a decir que actuamos mal. Nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia nos va a reprender y nos va a acusar y nos va a decir, pudiste haber hecho lo correcto y no lo hiciste. Por el contrario, que es lo que Juan dice aquí, si nosotros amamos a nuestro hermano y se lo mostramos, vamos a convencer, asegurar nuestro corazón de que estamos bien y de que hemos hecho bien delante de Él, delante del Señor, delante de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Vamos a quedar hasta acá, hermanos, en esta noche. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos considerando los versículos que nos restan y vamos nosotros a seguir hablando específicamente de este gran tema, Dios es amor, porque hay algo muy interesante en el versículo 20 y en adelante. Si nuestro corazón nos reprende, dice Juan, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahí quedamos, Dios mediante, lo consideraremos, hermanos, la próxima semana. Damos gracias a Dios por haber estado con nosotros en esta noche y también a ustedes por habernos acompañado. Vamos a despedirnos en oración esperando de verdad, hermanos, que esta meditación haya sido de gran ayuda para su vida espiritual. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por esta noche, gracias una vez más por su palabra, gracias por habernos instruido, Padre, a través de su santa y bendita palabra en esta noche. Hoy rogamos para que usted siempre nos cuide, nos guarde de todo peligro, bendiga a nuestras familias, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Bendiga grandemente a la iglesia para que podamos seguir caminando y haciendo su voluntad. Bendiga a cada uno, oh Dios, de los que hoy ha escuchado su palabra, para que les ayude grandemente en sus problemas. Bendíganos y protéjanos, pero sobre todas las cosas, Señor, perdónenos cada vez que le ofendemos. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la